Buenas tardes. La contratación pública es una herramienta para el desarrollo. A través de ella, el Estado obtiene los bienes, servicios y obras que requiere para el cumplimiento de sus funciones. Dentro de ese marco, el contrato permite la ejecución de las prestaciones en beneficio de las partes. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones que generen la invalidez del mismo o la posibilidad de que éste quede sin efecto. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado de la Dirección Técnico Normativa del OCE y el día de hoy vamos a desarrollar el evento denominado Nulidad y Resolución de Contratos. Antes que nada me gustaría agradecer la participación de cada una de las personas que nos acompañan en este evento. Les invito a que por favor puedan compartir este enlace a efectos de que más personas puedan conocer esta interesante materia. También, si quieren descargar el material, el mismo se encuentra a su disposición, para lo cual los invito a que puedan ingresar al enlace que se encuentra en el detalle de la transmisión. Allí podrán descargar válidamente el material. Voy a poder absorber las consultas que tengan sobre esta interesante materia al final de la exposición, por favor. También estoy frente a otra computadora a efectos de poder revisar las consultas que inclusive ya han enviado los participantes que se han inscrito a través de nuestra plataforma. Queremos darle inicio entonces a la sesión del día de hoy. Nulidad y resolución de contrato. Hoy vamos a referirnos a estas dos interesantes figuras. Vamos a conocer cómo, de una u otra manera, estas figuras afectan la continuidad de la ejecución de una prestación. Como habíamos mencionado al inicio, la contratación pública es una herramienta que permite a la entidad proveerse de determinados insumos. Esos insumos los obtiene a raíz de una contratación. Pero van a haber situaciones que van a afectar ese contenido, que van a considerar un supuesto que impida a la entidad obtener la prestación requerida en la contratación. Hoy vamos a referirnos entonces a la nulidad del contrato, a la resolución del contrato y en etapa final, cuáles son las herramientas que tenemos, por ejemplo, para dar continuidad al desarrollo de prestaciones, inclusive cuando se ha declarado la nulidad o resolución del contrato. Fases del proceso de contratación. Vamos a mencionar de manera general cuáles son estas fases. Las fases del proceso de contratación son aquellos momentos en que toda contratación pública debe seguir a efectos de desarrollar una contratación. En primer lugar tenemos la fase de actuaciones preparatorias, donde la entidad define cuál es su necesidad, cuál es el bien, servicio u obra que requiere para el cumplimiento de sus funciones. En esta primera fase, en las actuaciones preparatorias, la entidad determina su necesidad, así como otra documentación que le permita ir a la siguiente fase, a la fase de selección. En la fase de selección se va a emplear el método de contratación a efectos de elegir a la mejor oferta. En este segundo momento, los proveedores interesados que se hayan registrado como participantes van a formular sus ofertas. La entidad va a determinar de todas las ofertas presentadas cuál es la mejor, en mérito a la evaluación, calificación que se haya desarrollado. ¿Para qué? Para que luego podamos obtener el contrato al proveedor que hemos identificado como el mejor, al proveedor que tiene el mejor puntaje y el mejor orden de prelación, para lo cual se le ha adjudicado la buena pro, se va a suscribir contrato con el mismo y luego de ello inicia la ejecución contractual. Esta última fase en donde las partes cumplen sus prestaciones, ejecutan las actividades a las cuales se han comprometido al momento de celebrar el contrato. Por ejemplo, el contratista entregará el bien, prestará el servicio o ejecutará la obra y la entidad desarrollará las obligaciones que le corresponden, por ejemplo, el pago. Bajo ese escenario, las partes desarrollan sus prestaciones. Este sería el escenario ideal, donde, conociendo una necesidad que la entidad ha formulado en la etapa de actuaciones preparatorias, cuando ya ha identificado al proveedor con el cual va a contratar, en este último momento deberían válidamente ejecutarse las prestaciones. Pero esto lamentablemente no ocurre en todos los casos. Puede que exista la posibilidad de que se presenten situaciones que afecten el desarrollo de la contratación e impidan que la entidad cuente con la prestación requerida.
Vamos a referirnos entonces a la figura de la resolución del contrato y a la nulidad del contrato, como dos mecanismos que van a impedir que la entidad pueda contar con la prestación, siempre y cuando se configuren los supuestos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, en el marco del proceso de contratación, si bien entidad y contratista deben ejecutar las prestaciones a las cuales se han obligado, pueden ocurrir situaciones que generen esta imposibilidad. Por ejemplo, cuando se detecte la invalidez de este contrato al advertirse un vicio en su formulación, para lo cual aplicaríamos la figura de nulidad de contrato, o cuando existe la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones, ya sea ante una situación no atribuible a las partes o frente a un incumplimiento contractual. Situaciones que afectan el desarrollo de la contratación. Como sabemos, la vigencia del contrato se da desde el día siguiente de su perfeccionamiento hasta la culminación de la ejecución de las prestaciones. Durante este lapso, el contrato estará vigente. Las partes van a poder desarrollar sus prestaciones. Pero puede ocurrir que exista un vicio que se detecte al momento del perfeccionamiento del contrato. En este interesante momento en donde la entidad y el proveedor cuya buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme y suscriben un contrato, vamos a ver que este contrato presenta algún vicio, alguna anomalía, algún defecto que obviamente va a generar su invalidez. Cuando estemos frente a este supuesto, vamos a referirnos pues a la figura de la nulidad del contrato. El contrato entonces no tendrá efecto, será inválido, será ineficaz, porque al momento de su perfeccionamiento ocurrió un vicio que genera la inexistencia del mismo. Entonces, una de las primeras causas que afectan el desarrollo de la contratación puede ser la figura de la nulidad, cuando la entidad determina que al haberse producido un vicio al momento del perfeccionamiento del contrato, merece declararse la nulidad del mismo. Pero puede ocurrir que el vicio se presente también durante la vigencia del contrato y no necesariamente en el perfeccionamiento, que podría generar obviamente la resolución del contrato. Es decir, el siguiente supuesto, la resolución del contrato, se da en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Aquí ya hablamos de que un contrato nace y nace bien, está con vida, pero en el desarrollo de la ejecución de las prestaciones durante la vigencia del contrato ocurre una situación que hace que se deba resolver el contrato. Entonces, a diferencia de la nulidad que genera la inexistencia del contrato, la resolución vamos a ver que presenta un momento en el que el contrato sí se ejecutó de manera correcta, pero ante alguna situación atribuible o no a las partes, se resuelve el contrato y esa resolución se da desde el momento en que se declara, para lo cual desde ese momento el contrato deja de tener efectos. Esto surte efectos desde el momento en que se declara. Entonces, de manera general nos encontramos ante estas dos figuras que van a afectar el desarrollo de la contratación. Nulidad de contrato cuando nos referimos a un vicio en el perfeccionamiento del contrato que genera su invalidez, o la resolución del contrato que surte efectos desde que se declara la misma y que obviamente impide la continuidad de la prestación. Vamos a referirnos ahora a la figura de la nulidad del contrato. La nulidad del contrato determina su inexistencia y por tanto la inexigibilidad de las obligaciones previstas en este. Como pueden ver en mi imagen, es como romper el contrato. Ese contrato nunca existió porque tiene un vicio en su perfeccionamiento. Imaginemos, fue suscrito con una persona que estaba impedida, fue suscrito con una persona que ha presentado documento falso o inexacto, por lo cual el contrato no debió existir. Y al inexistir, vamos a ver que no hay la obligación, no se debe efectuar el cumplimiento de las obligaciones porque no hay contrato, porque no ha habido ningún documento válido que obligue a las partes, por lo cual va a haber una inexigibilidad de las obligaciones. En este caso, el proveedor adjudicado no estará obligado a a cumplir con la prestación, mientras que la entidad, obviamente, al no existir este documento válido, tampoco efectuará el pago. En la opinión 81/2018, hemos señalado que
Una consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato es que no pueda exigirse la ejecución de trabajo alguno ni efectuarse el pago. Obviamente, no podemos exigirle nada al contratista ni efectuar ningún pago porque el contrato es inválido. Ello sin perjuicio de las acciones destinadas a impedir el enriquecimiento sin causa u otras a que hubiera lugar. Porque en efecto puede presentarse el supuesto en donde el eventual contratista desarrolló una prestación y luego la entidad decide declarar la nulidad del contrato. Al declarar la nulidad del contrato, como hemos dicho, se determina la inexistencia de este. No existe el contrato. Por lo cual, yo, entidad, no debería pagarte porque en efecto no ha habido un documento válido. Pero obviamente aquí ha habido una prestación que el contratista, en este caso el anterior contratista, ha desarrollado, que obviamente no puede generar un enriquecimiento a favor de la entidad. La entidad no puede aprovecharse de esta actividad, no puede enriquecerse bajo el empobrecimiento de su deudor. En este caso, si se ha desarrollado una prestación y se genera la nulidad del contrato, existe la posibilidad de que a través de la vía correspondiente se denuncie esta acción bajo la figura de enriquecimiento sin causa. Bien, ¿cuáles son las causales de nulidad del contrato? El artículo 44 de la ley, que también se aplica para la nulidad de procedimiento, establece cuáles son las causales también para la nulidad del contrato. Y tenemos dentro de ellas, por ejemplo, la contravención del artículo 11 de la ley. Es decir, cuando desarrollamos una contratación con un proveedor que se encuentra impedido para contratar. En segundo lugar, la transgresión al principio de presunción de veracidad, cuando este proveedor, durante el procedimiento de selección o al momento de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, ha presentado un documento falso o inexacto. O cuando se encuentra en trámite un recurso de apelación y la entidad suscribe el contrato. Eso también puede generar la nulidad del contrato. Así como también cuando se desarrolla una contratación directa sin cumplir las condiciones, cuando no se emplea los métodos de contratación establecidos en la normativa, o cuando se encuentre con una sentencia consentida o ejecutoriada o el reconocimiento del contratista de una situación que vulnere el principio de integridad. Entonces, el artículo 44 de la ley establece las causales que permiten a la entidad declarar la nulidad del contrato. Para poder declararla, la entidad debe evaluar si se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en la normativa. Vamos a referirnos a cada uno de ellos. En primer lugar, contratación con impedido. El artículo 11 de la ley establece los supuestos por lo cual determinadas personas, naturales o jurídicas, se encuentran impedidas para contratar. Bueno, se encuentran impedidas de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas, pero también, obviamente, para contratar. Este artículo establece una serie de supuestos que lo he podido simplificar en estos 4 segmentos. En primer lugar, los impedimentos están referidos a autoridades y empleados públicos. Por ejemplo, el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los ministros, los titulares de entidades, inclusive los servidores públicos con poder de decisión o sin poder de decisión, los funcionarios públicos, los que trabajan a través de un puesto de confianza, entre otros, van a estar impedidos para contratar. Pero respecto a estas personas, el impedimento se aplica bajo un ámbito temporal y espacial. Temporal, durante el cargo y hasta 12 meses después, y espacial respecto a una determinada jurisdicción. Dependiendo del tipo de autoridad o empleado público, vamos a ver que tenemos un impedimento. También los impedimentos se van a aplicar a la figura de los parientes de estas personas, de estas autoridades, de estos empleados públicos. Y cuando hablo de parientes me refiero hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como el cónyuge y conviviente. Es decir, si yo trabajo en el Estado, si yo soy un empleado público, una autoridad política, etc., voy a estar impedido, pero también mis familiares van a estar bajo algún impedimento. Obviamente en el ámbito de la persona con la cual tengo esta vinculación, pero también tendrán un impedimento.
Los impedimentos no solamente se aplican a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Imaginemos que yo tengo una persona jurídica, una empresa, y yo estoy impedido. Yo soy un alcalde y para evitar la configuración del impedimento respecto de mi persona, creo una empresa. ¿Esa empresa estará impedida? Vamos a ver que sí, porque se configura uno de los supuestos, donde uno de los que conforma la empresa tiene un porcentaje considerable dentro de su accionariado. Entonces vamos a ver que determinadas personas jurídicas también van a estar impedidas para contratar, así como aquellas personas que se encuentren en determinados registros, por ejemplo, abogados sancionados, etcétera, o que cuenten con información privilegiada. El artículo 11 establece una serie de supuestos por lo cual determinadas personas están impedidas. Y ese impedimento aplica obviamente para el perfeccionamiento del contrato. Si yo estoy impedido, yo sé que estoy impedido, no puedo suscribir un contrato, porque obviamente tengo una prohibición expresa. ¿Qué sucede si, a pesar de ello, la entidad suscribe contrato con este proveedor impedido? Con este, no sé, con esta autoridad, con este servidor, con este familiar de este servidor, con esta persona jurídica vinculada a este servidor, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, ese contrato puede ser nulo, porque en efecto se ha incumplido lo que dice el artículo 11 de la ley. El artículo 11 dice que no puedo firmar contrato, entre otros, con un proveedor impedido, y la entidad lo ha hecho. Bueno, esta entonces será la primera causal que permite a la entidad declarar la nulidad del contrato. En este caso, no tienen derecho a retribución alguna con cargo a el Estado. Y la responsabilidad de los funcionarios y servidores se va a evaluar respecto de este contrato. Bien, seguimos. Un segundo supuesto es la presentación de documento falso o inexacto. Por ejemplo, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o en el perfeccionamiento del contrato, también vamos a encontrarnos frente a una causal de nulidad del contrato. Y cuando se verifique, nos preguntamos, ¿cómo se verifica? Bueno, existen varias formas de poder advertir esta situación. En principio, vamos a ver que existe una acción que se denomina fiscalización posterior, en donde la entidad está obligada a evaluar los documentos presentados por el postor adjudicado y, de ser el caso, advertir si se encuentra frente a un documento falso o inexacto. Es decir, al momento de que se adjudica la buena pro, la entidad, a través del órgano encargado de las contrataciones o a través del órgano que haya designado, va a desarrollar esta fiscalización posterior. ¿Y en qué consiste? Bueno, la fiscalización implica que la entidad, a través de distintas formas, va a verificar la autenticidad de los documentos presentados por este postor adjudicado. Por ejemplo, podría enviar un oficio al órgano que emite el documento para ver si en efecto se trata de un documento falso o no. O también podría emplear otras fuentes que le permitan conocer la exactitud de esta información. Si se advierte que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato se ha presentado un documento falso o inexacto. Cuando hablamos de documento falso, nos referimos a aquel que no ha sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido. Por ejemplo, un documento, una constancia que no ha sido emitida por quien dice que lo firmó. La entidad le consulta a la persona que aparece como emisora de ese documento si en efecto emitió o no ese documento. Puede que esta persona diga, no, yo nunca he emitido ese documento. O puede decir que diga, sí, lo emití, pero han incorporado otra información. En este caso, ese documento será un documento falso. O también podemos estar frente a un documento de información inexacta, cuando el contenido no es concordante con la realidad. Es decir, el documento que se ha presentado, si bien ha sido emitido por la persona que indica allí, pero la información que contiene este documento no se condice con la realidad. Está colocando información que es inexacta.
uno u otro, vamos a ver que estamos frente entonces a la transgresión del principio de presunción de veracidad. Recuerden que estos documentos han debido de ser presentados durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Ahora bien, para considerar un documento falso o inexacto bajo esta figura, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. En efecto, el documento que generaría la nulidad del contrato debe ser un documento que le ha servido al proveedor para acreditar algo y que en función a este documento ha obtenido alguna ventaja. Por ejemplo, que ha sido un documento que le ha permitido acreditar un requisito de calificación, lo ha empleado para la admisión o para un factor de evaluación. Esos documentos son los que vamos a verificar si son verdaderos o no. Ahora, ¿qué pasa si yo advierto un documento falso? Bueno, si se advierte la presentación de un documento falso o inexacto, la entidad está en la obligación de comunicar esto al Tribunal de Contrataciones del Estado, porque en efecto se habría configurado una infracción. Ahora bien, para desarrollar la nulidad bajo este supuesto, hay que pedir los descargos correspondientes, porque en efecto puede que tengamos una versión respecto de la persona que aparentemente emitió el documento, pero tenemos que conocer cuál es la información que tiene el proveedor adjudicado, lo que tiene que decir, a efectos de considerar si declaramos o no la nulidad del contrato. Pero en todos los casos estamos en la obligación como entidad de comunicar esta acción al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador de corresponder. Entonces tenemos el segundo supuesto. El tercer supuesto está referido a una apelación en trámite. Como sabemos, en el marco de la fase de selección, en un procedimiento de selección, el único medio impugnatorio que tenemos para cuestionar nuestra descalificación, la evaluación, la buena pro o, de ser el caso, la cancelación o nulidad de oficio del procedimiento es el recurso de apelación. Este recurso puede ser presentado ya sea a la entidad o al Tribunal de Contrataciones del Estado, en función al monto, en función al objeto de la que se apela. En este caso, uno u otro, cualquiera de estas dos instancias va a resolver el recurso de apelación. Imaginemos que estamos frente a la apelación en trámite. Yo fui el proveedor que no se adjudicó, presenta el recurso de apelación y en la medida de que el recurso se encuentra en trámite y que la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado está evaluando la situación, si en efecto resuelve declarando favorable o no la apelación, vamos a ver que en ese trayecto no se puede suscribir el contrato. De hacerlo, estaríamos frente a un supuesto que implica la nulidad de la contratación. Porque lo correcto es que obviamente yo espere el resultado, ya sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones del Estado, a efectos de que esta buena pro quede administrativamente firme. Y cuando quede administrativamente firme, yo tenga que suscribir el contrato con este proveedor. Si lo hice antes de esa situación, obviamente ese contrato será nulo. Siguiente supuesto. Incumplimiento de condiciones. Esta es una manera también de poder declarar nulo el contrato, por ejemplo, cuando no se hayan cumplido las condiciones y los requisitos para una contratación directa. Como sabemos, la contratación directa es un supuesto que permite a la entidad contratar de manera directa a un proveedor. Es un procedimiento de selección excepcional que permite, de todas la cantidad de proveedores que puedo encontrar, elegir a uno en especial y suscribir contrato con el mismo. Para que aplique la figura de contratación directa, debemos encontrarnos bajo alguno de los 13 supuestos establecidos en la norma. Cada supuesto implica obviamente determinadas condiciones. Si yo desarrollo una contratación directa y no me ajusto al procedimiento, a las condiciones para cada causal, obviamente ese contrato será nulo.
Si, por ejemplo, yo tengo un contrato por situación de emergencia y no he obtenido la autorización del mismo e igual lo suscribo, ese contrato no ha cumplido con una formalidad, no ha cumplido con el procedimiento, por lo cual correspondería su nulidad. Otro supuesto es cuando no se emplea el método de contratación previsto en la norma. Como sabemos, los métodos de contratación se van a emplear en la fase de selección y buscan elegir al mejor proveedor y suscribir contrato con el mismo. Dentro de los métodos de contratación tenemos a dos: los procedimientos de selección y el método especial de contratación. Este último está referido actualmente solo al catálogo electrónico de acuerdo marco. Y cuando hablamos de procedimientos de selección, bueno, nos referimos a cada uno de estos variados procedimientos, como por ejemplo la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, entre otros. Si yo, entidad, no he empleado el procedimiento de contratación que prevé la norma, estoy obviamente frente a un incumplimiento de la misma que va a generar la nulidad de ese contrato. Cuando no he utilizado un procedimiento de selección, a pesar que, bajo las condiciones de la norma, correspondía hacer un procedimiento de selección y yo no lo he hecho. O también cuando se emplee un método de contratación distinto al que corresponde. Imaginemos, yo quiero contratar bajo la figura de comparación de precios y para emplear esa figura, la norma establece que se deben cumplir 4 condiciones. Ya, yo no cumplo una de esas 4 condiciones o alguna de ellas. Y a pesar de ello quiero desarrollar la contratación bajo ese procedimiento mucho más ágil. Si obviamente yo no empleo el método de contratación que corresponde y desarrollo un contrato, ese contrato también será nulo, porque en efecto no me ha ajustado al procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado para emplear ese método de contratación. Obviamente, cuando estemos ante alguno de estos supuestos, se va a aplicar el deslinde de responsabilidades, porque aquí alguien no hizo bien su trabajo, aquí alguien no empleó de manera correcta el procedimiento de selección que correspondía, el método especial o las condiciones requeridas para la configuración de una contratación directa. El siguiente supuesto que permite la nulidad del contrato es la transgresión al principio de integridad. El principio de integridad, como todos los principios, se deben cumplir durante las 3 fases del proceso de contratación. Y en este momento, obviamente, es importante reconocerlo. Si a través de una sentencia, que puede ser consentida o ejecutoriada, o antes de tener la sentencia y el imputado reconoce haber cometido un delito, porque puede darse el caso de que el propio contratista reconozca la comisión de un delito a efectos de, imaginemos, obtener algún beneficio penitenciario. Si se cuenta con sentencia o el reconocimiento del contratista ante autoridad nacional o extranjera, aquí no hay ninguna restricción solamente a nacionales, puede inclusive haberse dictado sentencia a través del órgano competente en la esfera extranjera. Durante el procedimiento de selección o al momento del perfeccionamiento del contrato, se demuestra que el contratista, o a través de sus accionistas, socios, empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, en simple, el contratista o cualquiera de los aquí mencionados, se demuestra que ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. En líneas generales estamos hablando frente a la transgresión del principio de integridad. Si se demuestra a través de una sentencia, ojo, o a través del propio reconocimiento del contratista o alguna de las personas autorizadas, que durante el procedimiento de selección o al momento del perfeccionamiento del contrato ha configurado una situación como la mencionada. Ha habido una dádiva, un ofrecimiento a efectos de tener un beneficio indebido. Si se demuestra ello, obviamente ese contrato también será nulo.
Eso obviamente sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que se presenten. Si obviamente estamos frente a la comisión de un delito, obviamente vamos a comunicar esto a las vías correspondientes para que se determine la tipicidad del mismo. Entonces aquí tenemos las causales que permiten a la entidad declarar la nulidad del contrato. Cuando se encuentre en alguno de estos supuestos, está habilitada a declarar el contrato como inexistente, ineficaz y por tanto no produce efectos. Pero, ¿cuál es el procedimiento para declarar la nulidad del contrato? En primer lugar, vamos a ver la configuración de la causal. Vamos a ajustarnos a alguno de estos supuestos que he mencionado. Por ejemplo, cuando se contrata con un impedido, cuando se contrata transgrediendo el principio de presunción de veracidad, cuando no se cumple determinadas formalidades o cuando se va en contra del principio de integridad. Cuando la entidad establece la configuración de alguna de estas causales, declara la nulidad a través del documento correspondiente. La entidad, a través de una carta notarial, y es necesario que tenga esta formalidad, va a adjuntar copia fedateada del documento que declara la nulidad. Esa resolución, ese acuerdo, etc., el documento que declare la nulidad va a ser remitido a este contratista, hasta el momento contratista, hasta que se tome conocimiento de la declaratoria de nulidad, de esta nulidad. ¿Qué puede ser el contratista? Imaginemos, yo no estoy de acuerdo con esa nulidad porque yo puedo alegar que en efecto no se ha configurado la causal. ¿Qué puede hacer el contratista? ¿A dónde puede cuestionar esa decisión? Bien, la vía que tiene para cuestionar esta decisión es el arbitraje y exclusivamente el arbitraje. No puede ir a la conciliación. La norma va directamente a este medio de solución de controversias, el arbitraje. Y para ello tendrá el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de esta carta notarial. Entonces, ya conocemos las causales que permiten a la entidad declarar nulo un contrato. También, ¿cuál es el procedimiento? Es un procedimiento sencillo donde la entidad comunica a través del conducto notarial esta decisión. Y el contratista obviamente tiene el derecho de poder cuestionar esa decisión, siendo que la vía correspondiente para dirimir sobre esa controversia será el arbitraje. Aquí vamos a mencionar algunos aspectos generales que se aplican en todas las causales de nulidad del contrato. En primer lugar, ¿quién la aprueba? La aprueba el titular de la entidad y esta facultad es indelegable, es decir, no puede asignarle a otro funcionario esta función. Solo el titular de la entidad es el competente para declarar o no la nulidad del contrato. Es su función que no puede ser objeto de delegación. Traslado previo. El contratista debe tener la oportunidad de pronunciarse y se le da un plazo de máximo de 5 días hábiles para que en efecto manifieste a la entidad sus fundamentos respecto de por qué se ejecutó esa acción que podría generar la nulidad del contrato. Entonces existe la posibilidad de que éste pueda plantear su opinión, su criterio sobre esta decisión a través del traslado que le corra la entidad. Y también vamos a ver que existe un deslinde de responsabilidades, es decir, la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades, porque puede presentarse una situación donde la nulidad haya sido generada por una mala acción de algún servidor, de alguna persona dentro de la entidad. Por tanto, la nulidad del contrato va a implicar también que la entidad haga la verificación y determine las responsabilidades que corresponden. Primera consulta. ¿Es una obligación declarar la nulidad del contrato? Vamos a ver que la norma dice podrá, no dice deberá, por lo cual vamos a considerar como una posibilidad. Y en efecto, en varias opiniones de la Dirección Técnico Normativa, se ha dicho lo siguiente. Aquí cito la opinión número 3, 2018, donde se menciona lo siguiente. La declaración de nulidad es una potestad y no una obligación. Cuando se verifique la configuración de alguno de los supuestos, el titular
debe realizar una evaluación y en decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato. Entonces es una posibilidad. Como hemos dicho al inicio, la nulidad va a implicar la inexistencia de ese contrato y por lo cual, obviamente, la inejecución de las obligaciones. Pero la nulidad no es una obligación. La entidad podría, bajo un análisis, determinar que en efecto no corresponde declarar la nulidad y corresponde continuar con la ejecución de la prestación. Y en mérito a ello, el artículo 44.4 de la ley establece que el titular puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato. Es decir, pese a que se configuraría algún supuesto que podría generar la nulidad del contrato, la entidad tiene que evaluar si es eficiente esa medida. Y en ese documento que determine la no nulidad del contrato, debe contarse con un informe técnico y legal que sea el sustento de esta decisión. Esta facultad también será indelegable. El titular de la entidad es el único que puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato pese a encontrarse un supuesto de nulidad. Aspectos a tener en cuenta en esta evaluación. La opinión 32/2019 de la DTN establece de que la potestad del titular de determinar si ejerce o no se va a realizar evaluando cada caso concreto. En efecto, cada caso concreto, cada contrato representa una necesidad y cada necesidad debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta criterios como la eficacia y eficiencia, la oportunidad de la contratación, el costo-beneficio, la satisfacción del interés público, el estado de avance de la contratación, el logro de la finalidad pública, el bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros. Es decir, cada entidad, si se presenta una situación donde su contrato adolece de un vicio de nulidad, tendrá que evaluar si corresponde o no declarar la nulidad. Y si considera que no corresponde, esta medida podrá ser empleada en base a los criterios que ya he mencionado. Costo-beneficio, eficacia y eficiencia. Una vez tuve un comentario de una entidad que en efecto había advertido la presentación de un documento falso y esa decisión o esa respuesta, producto de la fiscalización posterior, llegó a un mes de culminar un contrato muy grande, un contrato de 3 años, un contrato grande que involucraba una serie de componentes, materiales, personas, equipos, etc. Y ya estaba la entidad a un año de acabar con la prestación. La entidad evaluó, ¿es conveniente o no es conveniente declarar la nulidad del contrato? La entidad sustentó que ya estaba por culminar la prestación, que obviamente sería un poco incongruente o no sería muy eficiente al término casi del contrato desarrollar una nueva contratación, volver a encontrar un proveedor que ejecute esta prestación, que tenga el equipamiento, que tenga el personal calificado, etc. Y la entidad, a través de un documento, porque es una decisión de gestión, a través de un documento con el sustento técnico y legal, determinó que era más eficiente continuar con la ejecución del contrato y no declarar la nulidad del contrato. Ahora bien, eso obviamente no le restó la obligación de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado la configuración aparentemente de una infracción. Porque obviamente, si estamos frente a un documento falso o inexacto, yo, entidad, en todos los casos tengo que comunicar al tribunal. Ya el tribunal, a través del procedimiento administrativo sancionador, verificará si corresponde o no aplicar la sanción. Entonces, cuando se configure la causal de nulidad del contrato, cuando se tengan los descargos del mismo por parte de este contratista, la entidad debe de evaluar y a través de un informe técnico y legal quizás tener el sustento que le permita no declarar la nulidad del contrato. Puede continuar si es que la entidad sustenta alguno de estos componentes, entre otros obviamente, que permitan verificar que es más eficiente continuar con la ejecución de la prestación.
Ojo, que eso es una decisión de la entidad. Si la entidad considera de que no, en efecto, corresponde declarar la nulidad de contrato, puede hacerlo. Tiene las herramientas. Si se ha configurado la causal, puede válidamente aplicar alguno de los supuestos que permiten la nulidad del contrato. Bien, ahora vamos a referirnos a la siguiente forma en la que se da esta no continuidad de la ejecución de las prestaciones. Me refiero a la resolución del contrato. La resolución del contrato, como habíamos mencionado, se va a presentar durante la vigencia del contrato. Y aquí una buena acotación. Estaba revisando las preguntas de las personas que se registraron y algunas de ellas tuvieron esta interrogante. ¿En qué momento se declara la nulidad del contrato? ¿En qué momento se resuelve el contrato? Vamos a ver que eso será mientras el contrato esté vigente. Entonces, la resolución de contrato se va a desarrollar en cualquier momento. Durante la vigencia del contrato se va a advertir un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que va a determinar la imposibilidad de continuar con las prestaciones. Entonces, eso va a generar que la entidad decida resolver el contrato. ¿Y qué implica la resolución del contrato? Bueno, la resolución del contrato va a implicar que desde el momento en que se declara la resolución del contrato, se deje sin efecto el mismo. Pero a diferencia de la nulidad, en donde hablamos de una inexistencia, ineficacia del contrato, es decir, el contrato nunca existió, aquí hablamos que el contrato sí existió, estuvo vigente un tiempo, pero en algún momento la entidad, o en este caso el contratista, resuelve el contrato y se produce el dejar sin efecto. Desde ese momento, desde el momento en que se resuelve el contrato, se deja sin efecto el mismo, ya se desvinculan las partes. Entonces, la resolución del contrato implica dejar sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma que impida su ejecución o finalización. A diferencia de la nulidad, donde el contrato nunca existió, aquí sí existió. Tuvo vigencia quizás por un determinado tiempo, pero luego es imposible continuar, ya sea por un incumplimiento, ya sea por una situación no atribuible a las partes, que hace que no pueda continuarse con la ejecución del contrato. Bien, entonces, tenemos aquí la segunda figura que permite la no continuidad de la contratación. Me refiero pues a la resolución del contrato. ¿Cuáles son las causales de resolución del contrato? Vamos a ver. Tenemos tres causales. Incumplimiento de alguna de las partes, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Ante cualquiera de estos tres supuestos, la entidad o el contratista, dependiendo del caso concreto, va a estar en la facultad de resolver el contrato. Como pueden ver en la imagen, ya no podemos seguir. Tenemos que separarnos en realidad porque ha ocurrido una situación, atribuible o no a las partes, que generan esta imposibilidad de continuar. El primero de ellos, el primer supuesto de resolución, está referido al incumplimiento. Y cuando hablamos de incumplimiento, nos referimos a un incumplimiento ya sea del contratista o ya sea de la entidad. Ojo, no solamente son incumplimientos del contratista, la entidad es parte del contrato y como tal tiene obligaciones y tiene que cumplirlas. Respecto del contratista, de sus incumplimientos, tenemos tres supuestos. Se puede resolver el contrato por incumplimiento cuando el contratista incumpla, valga la redundancia, injustificadamente sus obligaciones pese a haber sido requeridos. Es decir, incumplió alguno de sus aspectos ofertados y esa situación no es posible de una justificación. No hay una situación válida que justifique esa inacción o omisión. Y a pesar que le he otorgado el plazo para que corrija esa situación, no lo hace. Eso amerita entonces que la entidad
resuelva el contrato frente a este incumplimiento del contratista. Otro supuesto que puede generar que la entidad resuelva el contrato por un incumplimiento del contratista es cuando se acumule el monto máximo de penalidad. La penalidad es una sanción pecuniaria que se da frente a un incumplimiento. Existen dos tipos de penalidades: la penalidad por mora y las otras penalidades. La penalidad por mora sanciona el retraso en la ejecución de la prestación. ¿Me demoré un día? ¿2 días? Bueno, me aplican una penalidad por cada día. En cambio, las otras penalidades van a sancionar supuestos distintos a la mora, incumplimientos que deben ser establecidos desde el requerimiento. Uno u otro, penalidad por mora u otras penalidades, cada una tiene de manera independiente el tope máximo del 10% del monto del contrato. 10%. Cuando yo llegue en alguno de ellos, o en caso de los dos, al monto máximo, ya como entidad estoy habilitada en resolver ese contrato. Y por último, cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la prestación, pese también a haber sido requerido. En este caso vamos a ver que si se da un incumplimiento por parte del contratista, si la resolución obedece a este supuesto, la entidad también está en la obligación de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, ya que ello constituiría un supuesto de infracción. En caso de las obligaciones que le corresponden al contratista, la opinión 27/2014 DTN detalla de manera muy gráfica cuáles son las obligaciones esenciales y no esenciales que debe cumplir este contratista. Vamos a ver que las obligaciones esenciales y no esenciales, ambas deben ser ejecutadas por el contratista. Y si se demuestra que alguna u otra se ha incumplido, eso puede generar la resolución del contrato. Ahora bien, ¿cuándo el contratista puede resolver el contrato frente a un incumplimiento de la entidad? Bien, cuando la entidad incumpla injustificadamente con el pago u otras obligaciones esenciales, pese a haber sido requerido. Y aquí subrayo obligaciones esenciales. Porque si bien para el lado del contratista, este está obligado a cumplir obligaciones esenciales como no esenciales, a efectos de que aplique la resolución de contrato por incumplimiento, cuando se trata de la entidad, solamente se va a referir al pago u otras obligaciones esenciales. Y esas obligaciones esenciales deben estar indicadas expresamente en el contrato para que ello genere la resolución del contrato. Entonces, este es uno de los supuestos, en realidad el primero, que permite la resolución del contrato cuando estamos frente a un incumplimiento. Incumplimiento que puede ser ya sea del lado del contratista o de la entidad. Por lo cual, cualquiera de las dos partes puede válidamente iniciar la resolución de contrato por incumplimiento. Un siguiente supuesto está referido a la resolución de contrato, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente. Cuando hablamos de los primeros, caso fortuito o fuerza mayor, la resolución de contrato se dará cuando se pruebe que un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible hace imposible de manera definitiva la continuación de la ejecución de las prestaciones a cargo de una de las partes. Cuando hablamos de extraordinario, obviamente nos referimos a un evento fuera de ordinario, imprevisible, cuando supera la aptitud razonable de previsión, irresistible cuando el deudor no tiene la posibilidad de evitarlo. Cuando estamos ante alguna situación que no es atribuible a ninguna de las partes, a una de ellas podrá solicitar o efectuar la resolución del contrato. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si, imaginemos, una entidad desarrolló un procedimiento de selección y contrató a un proveedor para que el día de hoy desarrolle un evento de capacitación para su entidad? Y obviamente ese evento no se puede efectuar bajo las condiciones inicialmente previstas. Si el evento necesariamente tenía que hacer de manera física, de manera presencial, bueno, estamos ante una imposibilidad de continuar. Pero esta imposibilidad no se trata de un incumplimiento. La entidad no está incumpliendo.
el contratista no está incumpliendo, está frente a un hecho extraordinario, imprevisible, irresistible, que amerita la imposibilidad de continuar. Esta situación podría generar la resolución del contrato por parte de alguna de las partes y en este caso obviamente no hay ninguna responsabilidad. Aquí no tendríamos que comunicar al tribunal porque no se trata de un incumplimiento, sino se trata de una resolución derivada a una situación no atribuible a alguna de las partes. Aquí tiene que ser probada obviamente por quien solicita la resolución. Tenemos un supuesto referido a la resolución del contrato por cláusula anticorrupción. Sabemos que el contrato está conformado por determinadas cláusulas que son obligatorias, como por ejemplo la garantía, la cláusula de solución de controversias, la resolución de contrato por incumplimiento y en el caso de obras la cláusula de identificación y asignación de riesgos. Y estas cláusulas también contemplan la cláusula anticorrupción, una famosa cláusula que se ha incorporado dentro de ese paquete de medidas que se implementaron en la norma a efectos de buscar la integridad en la contratación pública. ¿Qué nos dice esa cláusula anticorrupción? Bueno, en resumen, porque incorpora otras obligaciones, abarca tres grandes aspectos. En primer lugar, que el contratista declara que no ha ofrecido cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Él se compromete a no haber hecho eso. También se obliga a conducirse durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad. Y, de ser el caso de que advierta alguna situación irregular, comunicar a las autoridades competentes y, de ser el caso, adoptar las medidas apropiadas para evitar que se cometan algún hecho de corrupción. Eso es lo que se compromete todo contratista. Cuando suscribe el contrato, esa cláusula es parte del contrato, es la cláusula anticorrupción. ¿Qué sucede si se demuestra que en efecto sí estuvo vinculado, no comunicó una acción irregular, etcétera? Bueno, como firmó un contrato donde se comprometía a esas obligaciones y no lo hace, obviamente eso va a generar también la resolución del contrato. El incumplimiento del derecho a la entidad, da derecho, a la entidad a resolver automáticamente. Aquí no hay la posibilidad de darle un plazo. De pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la entidad comunique esta resolución, sin perjuicio obviamente de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que diera lugar. Entonces este es uno de los supuestos que también permite la resolución del contrato. Bien, ¿cuál es el procedimiento de resolución contractual? En primer lugar, todo nace desde un incumplimiento. Hablamos de procedimiento en caso de incumplimiento. Hemos dicho que existen otras causales también que generan la resolución del contrato, pero ahora vamos a referirnos solamente a el supuesto de incumplimiento. Se produce el incumplimiento. Recuerden, el incumplimiento puede ser tanto del contratista como de la entidad. Alguna de las partes ha incumplido. La parte perjudicada, que puede ser entidad o contratista, va a remitir una primera carta notaria. En esta carta notarial va a precisar cuál es el incumplimiento y es muy necesario que precise. Yo no puedo decirle a mi parte incumplida, a mi deudor, cumple. Él me va a decir, pero ¿qué voy a cumplir si yo ya cumplí? Tengo que precisar con detalle, obviamente, cuál es la obligación que se está incumpliendo y que va a generar esta o puede generar esta resolución. Debo entonces precisar el incumplimiento y también indicar que en caso no cumplir con esta prestación en el plazo que voy a asignarle, se declara bajo apercibimiento. Si no lo haces, se resuelve el contrato. Ese bajo apercibimiento es sumamente importante porque es un elemento necesario para que aplique el procedimiento de resolución contractual. En esta primera carta notarial, en la cual le vas a dar un plazo, la norma establece de que el plazo no puede ser más de 5 días y en el caso de obras y casos complejos podrá ser hasta 15 días.
vamos a ver, dependiendo de la complejidad del contrato, del monto, de la obligación, etcétera, la parte perjudicada va a otorgarle este plazo a su deudor. Si se efectúa la negativa del deudor, o sea, el deudor no quiere cumplir, imaginemos él considera que ya cumplió o no quiere desarrollar su prestación, ¿qué hace la parte perjudicada? Bueno, en una segunda carta notarial va a comunicar la resolución. Aquí ya no tiene que darle un plazo, aquí no tiene que nada, solamente decirle que como ya te envió una carta notarial en la que te apercibí de no cumplir con esta obligación en el plazo otorgado, al advertirse que el plazo ha culminado y no se ha desarrollado el cumplimiento de la prestación, te comunicamos la resolución del contrato. Y es muy importante que estas notificaciones se desarrollen bajo el conducto notarial. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar una resolución 779 del año 2017, donde la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado se pronuncia sobre la importancia de esta certificación notarial a efectos de acreditar el procedimiento de resolución del contrato. La parte perjudicada puede someter a controversia esa decisión, ya sea a través de la conciliación y o arbitraje. Aquí existen ambos mecanismos para la resolución de controversia. Recuerden que a diferencia en la nulidad solamente se puede emplear el arbitraje. La resolución del contrato puede implicar una resolución total, es decir, ponemos fin a todo el contrato, a todas las prestaciones incorporadas en determinado contrato. Pero puede ser el caso que se produzca una resolución parcial, es decir, de todo el contrato, solamente un aspecto, un elemento, una parte de este va a ser afectado por la resolución. La resolución parcial involucra aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, siempre que dicha parte sea separable e independiente, se pueda identificar esa parte que se resuelve y esa parte que no se resuelve, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar también intereses de la entidad. Si no se indica si es una resolución parcial, se entiende que se aplica una resolución total. Si yo voy a emplear la figura de resolución parcial, debo de evaluar varios componentes. En primer lugar, que sea posible dividir, que de resolver de manera total se perjudique los intereses de la entidad y que comunique que voy a desarrollar la resolución de manera parcial. Si yo no hago esta comunicación, se entenderá que estamos frente a una resolución total. Puede darse el caso de que se desarrolle una resolución sin requerimiento previo, sin aplicar este procedimiento de las dos cartas notariales que hemos mencionado. ¿Cuándo? Cuando se deba a la acumulación de monto máximo de la penalidad por mora u otras penalidades. En efecto, aquí ya no hay nada que decir, ya no tengo que darle ningún plazo porque ya el incumplimiento se desarrolló, ya llegó al tope, 10% de penalidad por mora o 10% en otras penalidades. Ya llegó al tope, no tengo nada más que decirle, así que solamente le comunico, le envío una carta, notarial obviamente, donde le comunico la resolución del contrato bajo este supuesto. O también, cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Imaginemos, tenía yo que desarrollar un evento el día de hoy, ya estaba todo previsto y un proveedor me incumple. No vino a atender, no me trajo las sillas en el día que correspondía. Yo no le puedo dar un nuevo plazo porque el evento ya se desarrolló, ya no tiene sentido que este incumplimiento pueda ser revertido, ya no es posible. No tendría sentido entonces darle un plazo adicional. Yo de plano le comunico la resolución del contrato. ¿Qué efectos produce la resolución del contrato? Si el afectado es la entidad, bueno, va a ejecutar la garantía correspondiente. Si el afectado es el contratista, este puede solicitar una indemnización por el daño causado. Obviamente esto a través de la vía judicial. Bien, para culminar, algunas ideas finales sobre esta figura para luego referirme a la etapa de consultas, algunas ideas generales.
La nulidad y la resolución del contrato son medidas que la entidad puede emplear en el caso se configure alguno de los supuestos establecidos en la normativa, considerándolos como una posibilidad y no una obligación. En efecto, es función de cada entidad evaluar si corresponde o no declarar nulo o resolver el contrato. Está en su decisión de gestión. Si opta por no declarar nulo o no resolver, obviamente va a identificar que esa medida es más eficiente para los fines del Estado. Recuerden que tenemos que enfocarnos en principio en la prestación, en qué medida se encuentra ejecutada la prestación, por ejemplo, cuán importante es la misma en el desarrollo de los fines de la entidad, entre otros. Es una posibilidad, recuerden, no es una obligación. Existen mecanismos que puedan permitir adecuar estas actuaciones a un informe que habilite a la entidad continuar con el desarrollo del contrato. Siguiente, para declarar nulo o resolver un contrato debe cumplirse alguno de los supuestos establecidos en la norma. Y también, de ser el caso, el procedimiento requerido. Yo tengo que ajustarme a cada uno de los supuestos. Yo no puedo declarar la nulidad o resolver por una situación que no esté prevista en la norma. Debe estar prevista en la norma. Debo adecuarme a esa configuración y, de ser el caso, aplicar el procedimiento que se exija. También, en caso se advierta la posible comisión de una infracción, debe comunicarse al Tribunal de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, si estamos ante una situación de un documento falso o inexacto, tenemos obviamente que comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado de esta medida, para que, de ser el caso, aplique el procedimiento administrativo sancionador. Pero no podemos dejar de comunicarle. Podemos quizás aprobar la continuidad o no declarar nulo el contrato. En efecto, podemos hacerlo. Recuerden, es una decisión de gestión. Pero nunca estamos exonerados de comunicar al tribunal. Siempre tenemos que comunicar. O por ejemplo, si estamos frente a una resolución por incumplimiento del contratista, también va a generar eso una posible sanción. Tenemos que comunicar al tribunal y este evaluará si corresponde o no aplicar dicha sanción. Y por último, vamos a ver que el artículo 167 del reglamento permite la continuidad de estas prestaciones pendientes, las que se han generado a raíz de un contrato nulo por determinadas causales o a través de la resolución del contrato y donde se demuestre que es una necesidad urgente. Vamos a ver que existen herramientas que le permiten a la entidad continuar con la ejecución de la prestación. Por ejemplo, puede invitar. Bueno, en primer lugar, debe cuantificar la prestación no desarrollada, el saldo de la ejecución de la prestación, cuantificarla, establecer las prestaciones, el monto, desarrollar una invitación a los participantes que han participado en el procedimiento inicial, de aceptar la invitación, la aceptación de alguno de ellos, contratar con él, o si recibe más de una aceptación, elegir al proveedor que tuvo mejor orden de prelación. Inclusive, si no se puede con este procedimiento, existe la posibilidad también de aplicar una contratación directa. Es decir, existen herramientas. Recuerden que la finalidad de la contratación pública es que el Estado cuente con estos bienes, servicios y obras que requiere para el cumplimiento de sus funciones. Pero lamentablemente se pueden presentar situaciones que generen la nulidad o la resolución. Recuerden que no es una obligación aplicar una u otra, es una decisión de la entidad. Si la entidad considera que es más eficiente continuar pese a estos vicios, pese a estas situaciones, pues debe sustentar su decisión y continuar con la ejecución de la prestación, pensando siempre en los fines de la contratación y no en intereses particulares. Bien, en OCE desarrollamos contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos. Gracias por acompañarnos. Ha sido una forma distinta. En realidad, extraño la forma en la que conversábamos o en la que era más visible, pero bueno, vamos a adecuarnos a estas formas. Como saben, mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado de la Dirección Técnica Normativa del OCE y para mí es un gusto acompañarlos. Voy ahora a revisar las consultas que han formulado cuando se registraron y luego voy a revisar las consultas que han presentado en la transmisión. Espero que me cuenten en los comentarios sobre esta nueva forma de dictar la charla. E igual que nos
sigan acompañando. Van a venir nuevas charlas, les adelanto. Hay charlas por SEACE, hay charlas de arbitraje, los martes y jueves. Ya es costumbre acompañarnos en esta interesante materia de la contratación pública. Bien, desde Apurímac me preguntan, ¿puedo resolver el contrato vencido la fecha del contrato? Bueno, el contrato se puede resolver o declarar nulo mientras el mismo esté vigente durante ese trayecto. Ya al culminar la vigencia del contrato, obviamente no podría desarrollarse alguna de esas acciones. Como consecuencia del estado de emergencia nacional y de salud, muchos contratos de servicios requieren ser reducidos a más del 50% del valor contractual. ¿Cuál es la norma legal que se debe aplicar para este fin? Nos pregunta Jesús Valle desde Junín. Bueno, en principio, si ya estamos excediendo el porcentaje de la reducción, porque estamos hablando del 50%, y la reducción no se puede para ese porcentaje, la entidad tendría que evaluar otros mecanismos. Si está frente a la imposibilidad de continuar con la ejecución de la prestación, sin culpa de las partes, podría obviamente aplicar esta figura de resolución de contrato sin culpa de las partes. No hay ningún problema. Me preguntan, ¿la nulidad del contrato conlleva a retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de otorgamiento de buena pro o no? Obviamente que no. Una cosa es nulidad del contrato, otra cosa es nulidad del procedimiento. Recuerden que cuando estamos en el contrato, estamos ya en la ejecución del mismo, en la fase de ejecución contractual. Y aquí opera las figuras de nulidad del contrato. Si se advierte alguna omisión, algún supuesto que hubiera generado la nulidad del procedimiento, ahora estamos en otro momento. Las figuras que generaron la nulidad del procedimiento no van a generar la nulidad del contrato. Tengamos presente siempre esto. A ver, otra consulta. Si se anula un contrato, nos pregunta Ximena Becerra, ¿puedo nuevamente participar en otra convocatoria? Bueno, va a ser depende. Si se anula un contrato, vamos a ver bajo qué supuesto estuviste. Puede que, imaginemos, presentaste documento falso. Y bueno, hasta que el tribunal no interponga ninguna sanción, sí podrías participar. Pero sí, se anuló el contrato, se comunicó al tribunal esta decisión y se determina a una infracción y que amerite la aplicación de una sanción, bueno, mientras esté sancionada, recuerdan que el estar inhabilitado para contratar constituye un supuesto de impedimento. Por el simple hecho de que se haya declarado nulidad, bueno, habría que ver lo que te va a impedir contratar, en este caso es la infracción que sea la que te interponga el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ahora voy a revisar algunas de las consultas que hayan hecho a la transmisión. Gracias. Saludos Carlos Márquez, Javier Cornejo, Anderson, Gino Liñán, gracias por los buenos comentarios. Luis Efio, Howard Mesa, oye, gracias por todos los buenos comentarios. Vamos a ver una preguntita por ahí. Pregunta López Olinda. Un alcalde de una municipalidad A puede participar en contrataciones de la municipalidad B. Bueno, sería muy interesante. Voy a sugerirles que hagamos una charla sobre impedimentos. Los impedimentos son un poco densos porque si solamente leemos el artículo 11 está un poco difícil de entenderlo. Yo tengo un material donde aplico los impedimentos de manera muy gráfica, que implicaría conocerlos. En el tema de los alcaldes, vamos a ver, el alcalde está impedido en dos momentos, mientras dure el cargo y hasta 12 meses después. Vamos a ver que mientras dure el cargo, el impedimento va a ser absoluto a nivel nacional, por lo cual, a tu pregunta, estimada Olinda, si yo soy un alcalde de la municipalidad A, mientras dure el cargo, no voy a poder venderle a ninguna otra municipalidad, mucho menos a la que yo soy parte, ni a alguna otra del país. Gracias, Eddie Silva. Miguel Rojas nos pregunta, en la declaración de nulidad el que la declaración de nulidad sea una potestad, ¿quiere decir que la nulidad en contrataciones no opera de pleno derecho? En realidad es una potestad, no es una obligación. Vamos a ver que la entidad puede evaluar si es más conveniente continuar con el desarrollo del contrato, siempre teniendo como referente